Para continuar con las clases de asma bronquial, esta es la última parte, la tercera sección, donde vamos a hablar sobre los casos clínicos. A encontrar un poco de aplicación clínica a todo lo que ya hemos venido aprendiendo hasta ahora, ¿sí? Bueno, nuestro primer caso clínico hace referencia a un paciente de 21 años de edad, tenía antecedentes de rinitis y asma bronquial en la infancia, ¿sí? Actualmente es un paciente que se encuentra sin tratamiento, ¿sí? Porque es un paciente que se encontraba asintomático y el cual había consultado a guardia. ¿Por qué? Porque en las últimas 4 semanas presentaba disnea, clase funcional 2, ¿sí? Una disnea, o sea, la sensación de falta de aire con el ejercicio, al movilizarse, al caminar, al subir una escalera, ¿sí? Presentaba silbidos, sibilancias en el pecho y despertares nocturnos, ¿sí? El paciente refería que presentaba mejoría con la automedicación, con el uso de salbutamol, que nos recordemos que es un broncodilatador de acción corta, pero que no puede realizar sus actividades habituales. Ustedes, con el muy buen interrogatorio que le hacen al paciente, en la guardia lo que determinan es que el paciente tiene como dato una mascota de reciente incorporación. Tiene un gato, ¿sí? Luego del buen interrogatorio van a proceder al examen físico de este paciente y se encuentra que es un paciente que está vigil, que es colaborador, que tiene al examen físico una frecuencia respiratoria de 28 por minuto, está taquipneico, acuérdense que por arriba de 16 ya está taquipnea, se encuentra afebril, tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, ¿sí? Y que ustedes le colocan un oxímetro de pulso y observan que tiene una saturación del 94% al aire ambiente. Continúan con el examen físico, presenta a la auscultación sibilancias generalizadas, ¿sí? Tiene rinorrea acuosa anterior y nada más le llama la atención al examen físico. Proceden a realizar en la guardia un laboratorio para empezar a descartar otras cosas que le estén desencadenando este cuadro al paciente, ¿sí? Entonces, realizan un laboratorio donde ven que tiene 47 de hematocrito, ¿sí? Es un paciente que no está anémico, que no justifica la falta de aire por anemia. Es un paciente que no tiene leucocitosis, tiene 7200 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Esto los podría orientar a descartar algo infeccioso. Si bien el paciente no había tenido fiebre y solamente disnea y sibilancias, también proceden a hacerle un estado ácido-base del aire ambiente. Si bien esto es un procedimiento invasivo, que en casos leves por ahí no se lo recomienda hacer, en este caso en la guardia se lo hicieron. ¿Y qué es lo que presentaba? 7,46 de pH, 32 de PCO2, 76 de PO2, 24, el bicarbonato 1,8, el exceso de base y saturando el 95% al aire ambiente, que más o menos se corresponde con la oximetría de pulso. Lo que llama la atención de este estado ácido-base, que muestra que el paciente no está hipoxémico y lo que sí presenta una PCO2 de 32. ¿Qué quiere significar esto? Que el paciente está hiperventilando, está lavando CO2, ¿sí? En base a esto, ¿qué se puede determinar con este paciente? En este paciente joven, sí, con antecedentes previos de rinitis y asma bronquial, que actualmente está expuesto a algún alérgeno, en este caso la mascota, un gato, el pelo de gato puntualmente, ¿qué es lo que le puede desencadenar esto? Que tenga una crisis asmática. Dentro de las crisis asmáticas, lo que ya hemos dicho, que podían ser leves, moderadas o graves. En este caso, el paciente ya utilizó un beta-2 de acción corta sin obtener una respuesta adecuada porque persiste con síntomas después de 4 semanas de evolución. Por lo tanto, usted al examen físico, lo que tratan de hacer es, con el examen físico y los métodos complementarios, descartar alguna causa que esté colaborando al mal control de los síntomas del paciente. Al descartar procesos infecciosos o cualquier otra patología, consideran que puede ser una crisis asmática leve, desencadenada por alérgenos. Entonces inician un tratamiento. En este caso, en base a los escalones de Gina, podemos determinar qué cosa. Que este paciente necesita un corticoide, sí, que tiene una crisis asmática leve y que necesita corticoides inhalados como parte de su tratamiento. Este paciente, luego de ser evaluado en la guardia, ¿sí?, se le recomienda un tratamiento con corticoides inhalados y control por consultorios externos, ¿sí? Muchas gracias.
Nuestro segundo caso clínico trata de un paciente de 14 años de edad con antecedentes de broncoespasmo en la infancia, rinitis y atopía, que consulta a la guardia, ¿sí?, 24 horas previa por haber presentado dolor torácico durante la inspiración, disnea y sibilancias. En guardia recibe tratamientos con corticoides, los cuales pueden ser administrados por vía oral, endovenosa o intramuscular, presentando mejoría parcial. Es dado de alta para continuar control por consultores externos. El paciente concurre nuevamente a la guardia, pero esta vez presentando estridor, un estridor laringio, ¿sí? ¿Qué es el estridor laringio? En este caso, sabemos que es un sonido respiratorio agudo y que resulta del paso turbulento del aire en la laringe, ¿sí? Este no debe ser confundido con los estertores, que es un ruido que procede principalmente de los bronquios. El estridor es una señal física, digamos, causada por una vía aérea que está obstruida o estrecha, ¿sí? Entonces esto nos está orientando a que el problema del paciente, ¿sí?, si bien había mejorado en forma parcial con los corticoides, ahora presenta una obstrucción alta de la vía aérea. Estamos hablando que el estridor habla de una obstrucción alta de la vía aérea a nivel laringio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a continuar estudiando a nuestro paciente? ¿Sí? Para continuar estudiando a nuestro paciente, al tener el dato de que tiene una obstrucción alta de la vía aérea, nos podemos ayudar más allá del examen físico, ¿sí?, de algunos métodos complementarios, ¿sí? Dentro de los métodos complementarios podría ser una radiografía de tórax y de cuello, ¿sí? Si en este caso el paciente tuvo una aspiración de algún cuerpo extraño, que es una de las causas que puede originar obstrucción alta de la vía aérea, y este cuerpo extraño es de un material que pueda ser ostensible a la observación en la placa de tórax, en la de seno, en la de cuello, podríamos observarlo, ¿sí? Muchas veces esto no es posible y tenemos que seguir estudiando a este paciente. ¿Por qué? Porque el grado de estenosis en la vía aérea, el paciente si bien presenta un signo característico que es el estridor, no lo podemos determinar clínicamente. El grado de obstrucción de la vía aérea puede ser algo leve, ¿sí?, del 80%, puede ser algo moderado del 50%, puede ser algo muy serio, grave del 30%, ¿sí? Entonces es importante continuar en el estudio de este paciente. En este caso, lo que se procedió a realizar es una espirometría. Cuando ustedes ven una espirometría, es importante fijarse muy bien no solamente los valores, ¿sí?, que obtenemos, los resultados, ¿sí?, numéricos, sino también observar muy bien la curva flujo-volumen, ¿sí? Si ustedes se fijan en los valores, van a ver que tienen un porcentaje de FB1 del 65%, lo que le estaría hablando de una cierta obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Si ustedes se van a fijar, el valor del FB1, en este caso, es 1,39 litro, que es el 60%. En base a eso, ustedes podrían decir que este paciente tiene una obstrucción de grado moderado de la vía aérea, ¿sí? Ahora, si ustedes unen los antecedentes de que tiene una espirometría que es obstructiva, que tenía sibilancia y que mejoró con los corticoides, ustedes podrían llegar a pensar que este paciente es un paciente asmático, que puede tener una crisis asmática, por lo cual fue evaluado en la guardia. Pero tienen que tener en cuenta que no todo lo que silba es asma, y este paciente había evolucionado posterior al tratamiento con estridor. El estridor nos hablaba de una patología obstructiva de la vía aérea alta. Si ustedes se fijan las curvas, ¿sí?, flujo-volumen que acompañan a esta espirometría, van a poder observar que en la fase inspiratoria, que es cuando el paciente presentaba un dolor torácico inspiratorio, la curva está amputada, ¿sí? Es una curva mucho más recta, no es una curva cóncava, que es la que se produce durante la inspiración. Al no poder presentar una buena inspiración, el paciente no puede expirar toda la cantidad de aire que ha inhalado, ¿sí? Entonces la curva es mucho menor. Pero acá lo que llama principalmente la atención es la amputación de la rama inspiratoria. El paciente al inspirar se corta, ¿sí? ¿Y eso hacia qué no está orientando? A que el paciente tiene una patología que es obstructiva
de la vía aérea alta por arriba de la horquilla external, ¿sí? Para eso nos sirve la espirometría. Continuamos con el estudio de este paciente y qué es lo que podemos hacer. En este caso se procedió directamente al estudio de la vía aérea alta por medio de una fibrolaringoscopía que evalúa la vía aérea alta propiamente dicha. Acá en esta imagen en realidad tenemos dos imágenes. La parte superior, que es la parte normal, lo que sería una vía aérea normal, ¿sí? Donde se ven los repliegues ariteno-epiglóticos, la epiglotis, se ven las cuerdas vocales verdadera y falsa, y en el centro hacia abajo se podría continuar con la tráquea, ¿sí? Ahora, si ustedes ven la imagen que está en la parte inferior, van a ver directamente que hay los mismos componentes, pero con una cierta inflamación, ¿sí? Una inflamación de todos los componentes que forman la vía aérea alta, produciendo, ¿qué cosa? Una reducción del espacio por donde pasa el aire, ¿sí? Si ustedes ven bien, este es un estudio que es dinámico. El paciente está despierto, el paciente colabora, y si uno le pide que diga las vocales, ¿sí? Durante esto uno puede ver qué pasa. ¿Qué pasa con las cuerdas vocales? Cómo se movilizan durante la fonación, ¿sí? Y este estudio dinámico nos sirve ¿para qué? Para ver si esas cuerdas vocales se mueven o no, ¿sí? En este caso, lo que presentaba el paciente es una parálisis o una paresia severa de las cuerdas vocales, las cuales no se movían en forma consonante, ¿sí? Con la fonación. Por ende, lo que podemos determinar que este paciente lo que tiene es una disfunción de las cuerdas vocales, las cuales se hallan hacia el centro, disminuyendo el pasaje del aire, ¿sí? Por eso es muy importante el interrogatorio del paciente, el examen físico y los métodos complementarios. Recordando que no todo lo que silba es asma, ¿sí? Tenemos que plantearnos distintos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y teniendo en cuenta también la edad de los pacientes, ¿sí? En este caso, lo que presentaba el paciente era una disfunción de las cuerdas vocales, en el cual lo que se produce es un movimiento paradójico de las cuerdas vocales que resulta en una reducción del flujo de aire y le ocasiona disnea. Ocurre tanto en la inspiración como en la expiración o en ambas fases del ciclo. Puede coexistir o no con asma. Este paciente tenía antecedente de asma. Puede coexistir con trastornos psiquiátricos, con cuadros de vías aéreas superiores, con cirugías tiroideas, ¿sí? Aunque esto ya se ve menos actualmente. El diagnóstico de la disfunción de las cuerdas vocales es extremadamente dificultoso. Hay que tener en cuenta las curvas de flujo-volumen, que es lo que hemos observado anteriormente, donde lo que se ve es una obstrucción de la vía aérea extratorácica por arriba de la horquilla external, como habíamos dicho, ¿sí? Y es importante realizar acá la visualización directa, que era la fibrolaringoscopía, que es lo que habíamos realizado, ¿sí? Y donde podíamos determinar o observar la aducción paradójica luego de un estímulo o maniobras provocadoras. En este caso es que el paciente colabore durante la fonación. La etiopatogenia de este proceso es desconocido, se vincula a una hiperreactividad laringea y a un desbalance del sistema nervioso autonómico, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta los distintos diagnósticos diferenciales. Nuestro último caso clínico es un paciente masculino de 41 años de edad que ingresa a la guardia por disnea clase funcional 4. Es un paciente que tiene falta de aire en reposo. Él tiene ya antecedentes de asma bronquial desde la infancia y viene en tratamiento solamente con salbutamol, un broncodilatador de acción corta a demanda, y teofilinas. ¿Sí? Es un paciente que tiene antecedentes de un neumotórax espontáneo en el 2003, continúa fumando en forma activa, ¿sí? Acuérdense que el tratamiento de asma no solamente es el tratamiento farmacológico, sino la educación del paciente. En este caso es un paciente que continúa fumando, así que es un paciente que no cumple muy bien el tratamiento y de hecho se encuentra con un tratamiento subóptimo, tratamiento con teofilinas y beta 2 de acción corta. Refiere presentar hace 3 días con disnea progresiva hasta clase funcional 4, asociada a sibilancias nocturnas y tos. Refiere uso frecuente de salbutamol y consulta al servicio de emergencia en 2 oportunidades en la última semana. En este caso, el examen físico del paciente se encuentra vigil, ¿sí? Colaborador,
Presenta palabras entrecortadas, se encuentra sudoroso, taquipneico con 40 respiraciones por minuto, taquicárdico, más de 100 latidos por minuto, con una oximetría de pulso de 90% al aire ambiente. Es un paciente que se encuentra febril, que al examen físico presenta un esfuerzo respiratorio, tiene tiraje, tiene mala mecánica ventilatoria y un silencio auscultatorio a la auscultación. Se inicia rápidamente terapia, en tratamiento en la guardia, se le administra oxígeno al 28%, se inician nebulizaciones con broncodilatadores de acción corta, con salbutamol, se verá poder incluir también hipratropio en forma repetida y se agrega corticoide, en este caso corticoides endovenoso con hidrocortisona 200 miligramos. ¿Sí? Se le realiza un laboratorio donde se observa que tiene leucocitosis y un estado de ácido base al 28%, que presenta 7,23 de pH, un estado acidótico, una PCO2 de 63, una PO2 de 81, un bicarbonato de 25, menos 1,6 el exceso de base y una saturación de 88%. Acá el paciente presenta 63 de PCO2. ¿Qué quiere significar esto? Que el paciente no está eliminando el dióxido de carbono, ¿sí? Está reteniendo, ¿sí? En este caso, ¿qué significa esto? Que el paciente no está evolucionando bien, que está respirando mal, que está entrando mal el aire, que tiene un silencio auscultatorio en contexto de la mala mecánica respiratoria que tiene. Este es un paciente que muestra signos de agotamiento muscular, por lo cual se decide una intubación orotraqueal y pase a unidad de terapia intensiva para asistencia respiratoria mecánica. Este es un paciente que tiene una crisis asmática grave, ¿sí? Es un paciente que no va a responder al tratamiento. De hecho, con las nebulizaciones y los corticoides no se observa mejoría. El paciente tiene agotamiento muscular y termina con asistencia respiratoria mecánica. Al realizar la intubación orotraqueal, ¿sí? Se realiza una placa de tórax para ver muy bien dónde está colocado el tubo orotraqueal, que se lo observa que está en la tráquea, pero lo que llama la atención en esta placa principalmente es ¿qué cosa? Que tiene la columna que está desnuda completamente, que todo el hemitórax izquierdo se ve que está como hiperinsuflado. ¿Por qué? Porque falta una cosa muy importante en ese sector, falta la silueta cardíaca, que se ve que está totalmente retraída hacia el lado derecho. ¿Qué otra cosa más se ve que está retraída? La tráquea, porque si ustedes siguen la visualización, ¿sí?, del tubo orotraqueal, ¿sí?, se lo pueden observar que está alto, ¿sí?, y que está desviado hacia la derecha. Y otra cosa que van a ver es que las costillas están retraídas hacia arriba, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que podemos decir con este paciente? ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que tienen puntualmente? En este caso, este paciente lo que tiene es una atelectasia del lóbulo superior derecho, ¿sí? Esta atelectasia origina menor entrada de aire y la retracción tanto de la silueta cardíaca mediastino, tráquea y costillas, ¿sí? Muy bien. En este caso, ¿cómo vamos a seguir estudiando al paciente? Ya hemos diagnosticado que tiene una crisis asmática grave, que necesita asistencia respiratoria mecánica, que es un paciente que va a una unidad de terapia intensiva, se le realiza una placa y lo que se determina es que tiene una atelectasia. Esa atelectasia es producida por la obstrucción de un bronquio, ¿sí? De un bronquio importante, ¿sí? Ahora, un bronquio principal. ¿Cómo podemos estudiar a este paciente? En este paciente lo que podemos llegar a hacer es una fibrolaringoscopía, lo que nos permite una fibrobroncoscopía, que en este caso la fibrobroncoscopía, ¿qué es lo que nos va a permitir? Evaluar la vía aérea baja, en este caso la tráquea, los bronquios, y determinar cuál es la causal de la obstrucción de esta vía aérea que nos ha llevado a producir la atelectasia en este paciente, ¿sí? Continuamos. Nuestro paciente lo que se realiza es una fibrobroncoscopía, se realiza un lavado broncoalveolar y lo que se determina en este procedimiento es la presencia de tapones mucosos, los cuales se realizan la extracción. La extracción de esas secreciones se derivan a cultivos y se inicia empíricamente tratamiento antibiótico hasta esperar los resultados de los cultivos, ¿sí? Al hacer la extracción de esos tapones mucosos, mejora el paciente clínica y gasométricamente, ¿sí? En los pacientes recuerden que tienen asma bronquial, tienen un aumento de la producción de moco, ¿sí? Este es un paciente que tiene una crisis asmática grave que lo llevó a una terapia intensiva. Es un paciente que venía con un tratamiento farmacológico muy escaso, ¿sí? Que no tenía no sabemos si estaba vacunado, que continuaba fumando en forma activa, ¿sí? Y que llegó
mal, grave, a la guardia, lo que determinó rápidamente su ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Lo que se determinó es la presencia de tapones mucosos a través de la fibrobroncoscopía. Al extraerlo, esto determina una mejoría clínica del paciente. Se procede a hacer posteriormente, ya en la sala de clínica médica, una espirometría, que es lo que se puede determinar es que tiene una relación del 68%, una patología obstructiva, ¿sí? Con un FeV1 del 58%, ¿sí? Que mejora con los broncodilatadores, ¿sí? Este es un paciente que necesita un tratamiento bastante intensivo, no solamente broncodilatadores de acción corta, sino corticoides inhalados, broncodilatadores de acción prolongada, probablemente antileucotrienos, ¿sí? Y un control estricto y cercano de este paciente, ¿sí? Esta es la placa de tórax posterior, ¿sí? Donde se ve que está la silueta cardíaca donde corresponde estar, se ven los ambos parénquimas pulmonares, se ve totalmente limpio el lóbulo superior derecho, no se observa la telectasia que se observaba en la placa previa, ¿sí? No se observa ninguna neumonía, ¿sí? No quedó ningún proceso consolidativo, no se observa broncograma aéreo. Este paciente lo que tiene es una bronquitis, ¿sí? Aumento de las secreciones respiratorias y eso le originó un tapón mucoso que determinó la telectasia de la vía aérea. Este paciente debe continuar con tratamiento antibiótico y un buen control de su enfermedad de base. Este es un paciente que requirió por una crisis asmática grave internación en terapia intensiva. Para finalizar, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que en toda nuestra carrera de médicos, ¿sí? Cuando empecemos ya a hacer las prácticas, vamos a encontrar algún paciente asmático, ya sea haciendo pediatría, haciendo ginecología, haciendo cirugía, haciendo gerontología. Acuérdense que esto es una enfermedad que tiene una amplia distribución, una amplia prevalencia, tanto en varones como mujeres, niños, adultos y ancianos, que es importante reconocer esta patología, que es importante que los pacientes estén con un tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Es importante la educación de los pacientes, ¿sí? Acuérdense que esto ocasiona mucho gasto a la salud pública, ¿sí? Y con una buena prevención y educación podremos lograr mucho. Estos pacientes necesitan hacer controles, no es que una vez que empiezan tratamiento se tienen que dejar estar, sino que necesitan hacer controles anuales, ¿sí? Por un neumonólogo, tienen que tener espirometrías, ¿sí? Hay que determinar la menor cantidad de medicación posible que logre controlar sus síntomas para que tengan una buena calidad de vida. En contexto de las exacerbaciones hay que determinar qué tipo de exacerbación presenta un paciente, hay que tratar de hacer bien los diagnósticos diferenciales, hay que ver qué paciente se va a poder ir a la casa, qué paciente necesita estar en internación en la sala de clínica médica o eventualmente un paciente que tiene una crisis asmática grave, una internación en terapia intensiva. Acuérdense que esto, a pesar de toda la terapia disponible, hay pacientes que continúan muriendo por una crisis asmática y eso es algo grave en esta época de la vida, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase, esta modalidad nueva de la forma virtual. Por ahí se pierden algunos datos, pero bueno, cualquier duda o consulta que tengan, mandan un mensaje y ahí le contestaremos. Saludos, chao.